Buenas tardes, mi nombre es Michael Andrés Barbosa Clavijo, pertenezco al área de Administración de Empresas, cuarto semestre, identificado con el número de ID 603235. El día de hoy les voy a hablar sobre el Sistema General de Pensiones. Entonces, dice que el Sistema General de Pensiones da a la población colombiana el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez y la invalidez y muerte por medio de las pensiones y prestaciones. ¿Qué busca este sistema? Busca ampliar su cobertura a segmentos de población que aún no se encuentran en un sistema pensional. Su historia más o menos ha sido con un sistema actual de pensión que fue creado por el Congreso de Colombia en la década de los 90. Más años precisos, que sería en 1945 y 1946, donde aparece el sistema de seguridad social en Colombia con la creación de CONJANAL, la Caja Nacional de Prevención Social. Luego se crearon las cajas de prevenciones departamentales y municipales, y después hubieron unos sistemas que apoyaban esta ley de un seguro obligatorio emitido en el país de Alemania en 1883 con la ley 6 de 1945, que trataron los derechos y pensiones en salud y riesgos profesionales en Colombia. Solo con la ley 90 de 1946 se creó la institución colombiana de seguros sociales. Existen más o menos en el país 1040 cajas de prevención social, tanto nacionales como territoriales. No se autofinanciaban, sino que trabajaban con aportes del Estado y trabajadores públicos. ¿Cuáles son sus características? Se define al sector de pensiones como un bien privado cuya existencia debe garantizar el Estado. El servicio de pensiones se caracteriza como un bien privado y un servicio público. En el artículo también de la Constitución Política, en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y se garantizará a todos los ciudadanos el derecho irrenunciable a la seguridad social. ¿Quién se encarga de este régimen de pensiones? Entonces, está regido y controlado por la Ley 100 de 1993, quien además se encarga de la reestructuración del sistema. ¿Cómo está compuesto el Sistema General de Pensiones? El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes, uno que es solidario y el otro excluyente. Uno que es el régimen solidario de prima media con prestación definida, y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, primero les voy ahorita a explicar un poco lo del término de régimen solidario de prima media con prestación definida. Entonces, el sistema de pensión mediante la cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas. Es administrado únicamente por entidades estatales, como por ejemplo Colpensiones, que es un fondo común para toda la población. El valor de la pensión depende del tiempo acumulado y del salario base que cotiza el usuario. Tampoco está sujeto a las variaciones económicas. Consiste también en una pensión vitalicia, siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas. Las pensiones se financian con los recursos del Fondo Común y con las transferencias que hace el Gobierno Nacional para garantizar los pagos de las mesadas. Y los afiliados no tienen una cuenta individual, sino un número de semanas cotizadas. En el régimen de ahorro individual con solidaridad es un sistema de pensión que reúne un conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante las cuales
se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones a sus afiliados. Estos fondos de régimen de ahorro individual con solidaridad son administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué características tienen estos fondos? Entonces, que constituyen una cuenta individual. El valor de pensión depende también del capital de ahorro que tengan, también dependen de las variaciones económicas. Posee 3 modalidades para pensionarse: una renta vitalicia, un retiro programado con renta vitalicia diferida. Las pensiones se pagan también con el ahorro individual de cada uno de los afiliados y contemplan mecanismos de solidaridad como el Fondo de Garantías de Pensión Mínima. También dice que el capital acumulado es el del pensionado y es heredable. ¿Quiénes pueden afiliarse al sistema? Entonces, de forma obligatoria, todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. De forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en un país y los colombianos domiciliados en el exterior. Beneficios que otorga este sistema privado de pensiones. Dice: la pensión de jubilación consiste en el pago de una cantidad de dinero que recibirá mensual el colombiano al jubilarse, financiado con el saldo de cuenta individual de capitalización. Pensión de invalidez es la pensión mensual que se otorga a aquellos afiliados que, sin saber optado aún por el goce de una pensión de jubilación, presente una pérdida mayor o igual al 50% de la capacidad de trabajo. Pensión de supervivencia. Recibe también los beneficios del afiliado en caso de fallecimiento de este, pudiendo tener carácter temporal o vitalicio, conforme con las normas vigentes. Y gastos de sepelio. Se otorga a los beneficiarios del afiliado fallecido mediante el pago o reembolso de una suma de dinero correspondiente a un tipo referencial de sepelio de acuerdo al tope establecido por la ley. Bueno, esto es básicamente un pequeño como abrebocas del sistema general de pensiones, porque cabe aclarar que este sistema tiene un tema muy extenso. Voy a recordar mi nombre es Michael Andrés Barbosa, identificado con el ID 603235 para el área de legislación laboral de administración de empresas. Muchas gracias.